aquí estamos con mi abuelo Germán Moreno y vamos a hablar sobre el Bogotazo. Abuelo, mi primera pregunta para ti es, ¿qué es el Bogotazo? ¿Qué pasó ese día? Bueno, Jacobo, me gusta mucho ayudarte en esta tarea que te pusieron en el colegio para hablar sobre un acontecimiento muy importante para la historia del país, el llamado Bogotazo. Esto sucedió en 1948. En esa época había un político muy conocido y muy prestante, llamado Jorge Eliezer Gaitán. Él tenía su oficina en el centro de Bogotá y cuando salió, más o menos a mediodía, seguramente a almorzar, salió de su oficina, al pisar la calle, un asesino llamado Roa Sierra le propinó un tiro en la cabeza y lo mató. Entonces el pueblo que estaba por la carrera séptima, que vivía muy llena de gente en Bogotá, al darse cuenta que habían matado a Gaitán, que como te decía era un político muy popular, reaccionó en una forma muy fuerte y muy violenta. ¿Qué pasó? Cogieron al asesino a golpes y lo asesinaron, lo mataron también. Y después de eso emprendieron con hechos de violencia contra la policía y el ejército. Entonces hubo enfrentamientos en todo Bogotá entre la policía y gente de los barrios populares, gente, trabajadores, y como resultado de eso, muchos edificios fueron incendiados. Los comercios rompieron las vitrinas, sacaron las mercancías, se las llevaron como una protesta contra ese hecho del asesinato de Gaitán. Y hubo tiros entre el pueblo y la policía. Mucha gente murió en Bogotá y en otras ciudades del país. Esos hechos del llamado Bogotazo duraron aproximadamente como una o semana y media. Como resultado de eso, la capital, Bogotá, cambió completamente su arquitectura, porque los principales edificios se quemaron. Lo que hoy se conoce como la Bogotá Nueva es reconstruida de lo que quedó después de ese hecho lamentable de la muerte de Gaitán. Pero hubo otras consecuencias muy graves originadas por la muerte de Gaitán que seguramente vamos a tener la oportunidad de conversar más adelante. Bueno, mi segunda pregunta para ti, abuelo, es si conoces el sitio en el que mataron a Gaitán. Sí, Jacobo, claro que sí, es un sitio que todos los bogotanos conocen, es la esquina de la carrera séptima con la avenida Jiménez. Allá hay un edificio que se llama el edificio Henry Fabs. Gaitán tenía su oficina ahí y al salir, seguramente a almorzar y tomar la calle, fue cuando Roa Sierra le propinó los disparos. Ahí en las paredes del edificio Henry Fabs hay unas placas que hacen alusión o se refieren a la muerte de este gran político. Bueno, mi tercera pregunta para ti es ¿a qué edad experimentaste el Bogotazo? Pues en realidad yo estaba muy joven, yo tenía 5 años en 1948, hoy tengo 75. Entonces yo los recuerdos que tengo del Bogotazo provienen pues muy pocos de primera mano por haberlos vivido. La mayoría es porque yo me he interesado en el tema y he leído sobre el Bogotazo y hablando también con otras personas. Bueno, mi cuarta pregunta hacia ti es ¿cuál es el momento que más recuerdas acerca del Bogotazo? Sí, me acuerdo de algo que nunca he podido olvidar, es que la muerte de Gaitán fue a mediodía, como a la 1 de la tarde. Y yo todavía no estudiaba y yo estaba en la casa, pero mis hermanas sí estaban en el colegio.
y el colegio quedaba en el centro de Bogotá. Nosotros vivíamos en Chapinero. Entonces la radio comenzó a dar la noticia de la muerte de Gaitán y alguien llegó a la casa y con la noticia mataron a Gaitán. En ese momento mi papá, que estaba en la casa, pues salió muy rápidamente disparado hacia el centro a buscar a mis hermanas y traerlas sanas y salvas a la casa. Ese es el hecho que a mí nunca se me olvida. Bueno, mi quinta pregunta es, ¿se te murió algún conocido en el Bogotazo? Pues conocido que yo recuerde no, que yo estaba como muy pequeño. Yo sé, pues, después yo supe que no solamente en Bogotá, sino en muchas ciudades del país hubo muchos muertos por los enfrentamientos entre la policía y el pueblo, entre la policía y el ejército, porque la policía se enfrentó con el ejército también. Yo sé que hubo muchos muertos, pero que yo los hubiera conocido no. Bueno, mi sexta pregunta es que si tus papás se pusieron tristes cuando mataron a Gaitán. Sí, Jacobo, ¿por qué? Porque mis padres eran liberales políticamente hablando. Y ellos cuando oyeron la noticia de que habían matado a Gaitán, yo me imagino que en su interior lo que debieron pensar es, mataron a nuestro jefe político. Eso, yo creo que eso le duele a uno mucho en su interior y me imagino que ellos se pusieron muy tristes. Bueno, mi séptima pregunta para ti es si te quedaste durante el Bogotazo en la casa o tuviste una oportunidad de salir. Yo estaba muy pequeño, Jaco, como te decía, entonces pues mi mamá no nos dejó salir. Prácticamente nosotros duramos encerrados en la casa como semana y media, porque al centro de Bogotá no se podía ir por los disturbios. Entonces, pues ya los alimentos estaban comenzando a escasear y pues la gente se daba sus mañas para ir a la tienda de la esquina y conseguir algo, pero que yo me acuerde, todo ese tiempo lo pasamos en la casa. Bueno, mi octava pregunta es si conoces alguna persona que participó en el Bogotazo. Sí, te voy a contar algo muy interesante y que a mí me da cierto orgullo. Mi tío era médico, él ya murió, era médico y él trabajaba en una clínica que quedaba muy cerca del sitio donde murió Gaitán. Se llamaba la Clínica Central. Entonces él, cuando estaba ahí a mediodía, llevaron el cuerpo de Gaitán a ver qué le podían hacer. Gaitán llegó ya muerto allá. El tío mío fue uno de los que participó en la autopsia. La autopsia es determinar las clases y por qué murió Gaitán, cuál fue la herida principal que lo mató. Y él también tenía como una vena de escritor y le hizo unos días después un verso muy bonito que lo publicaron en varias revistas. Yo me acuerdo de algunas, por lo menos de la primera estrofa, que te la voy a contar, las otras ya no me acuerdo. Esa estrofa decía: yo tuve la fortuna, mi capitán amado, de alzar entre mis manos tu cuerpo prepotente, y en mis cálidas manos de soldado ferviente acunar tu cabeza de genio iluminado. Las otras estrofas no me acuerdo muy bien en este momento. Bueno, la novena pregunta es ¿cuáles son las consecuencias de la muerte de Gaitán? Yo diría que hay dos consecuencias muy importantes. La primera, que Gaitán era un político muy capaz, muy inteligente. Y al haberlo asesinado, le quitaron al país esa oportunidad de ser dirigido por un político, un personaje, un jefe de Estado, que le hubieran cabido los problemas graves del país en la cabeza. Eso es una consecuencia muy importante. Y la otra, que también para mí es trascendental, es que después la muerte de Gaitán
fue el hecho que disparó una serie de episodios de violencia en el país. Los enemigos de Gaitán formaron grupos, los amigos de Gaitán también, y después comenzó esa violencia partidista entre los de un partido y de otro. Esa violencia pudo durar 5 o 10 años, al cabo de los cuales que hubo una especie de reconciliación, quedaron otros grupos que ya se habían acostumbrado a la violencia y la violencia continuó. ¿Cuántas clases de violencia han pasado desde 1948? Muchas. Todavía estamos pagando ese hecho desastroso de haber asesinado a Gaitán. Para mí, esa es la consecuencia más importante y más catastrófica del asesinato de Gaitán. La número 10 y por último es cuáles son las ¿conoces frases que haya dicho Gaitán? Sí, yo me acuerdo de una que decía Gaitán con frecuencia en sus discursos. Bueno, yo lo leí después, pero sí alcanzaba a oírselas a los tíos míos. Gaitán decía mucho en sus discursos: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Esa es una frase muy corta, pero con mucho sentido, encierra un gran sentido filosófico. Y hay otra frase que Gaitán decía en sus discursos, terminaba los discursos, él empuñaba la mano así. Hay algunas películas que lo muestran, empuñaba la mano así y decía: a la carga con Gaitán. Chao. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo, por compartir tu experiencia con el noticiero. No, Jacobo, para mí me da mucho gusto hacer este favor, hacerte este favor.